Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este primer episodio del 2026 de Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Estamos en este día viernes, donde muchas personas pues están medio regresando al trabajo, otros que simplemente van a tomarse la vacación completa en lo que va de esta semana y regresar recién la próxima semana. Sin embargo, hay mucho de qué hablar. Estamos ya en 2 de enero. Sí, 2 de enero de este 2026, con temas que seguramente en lo que va de los pasados días, en lo que tendría que ser las últimas horas del 2025 y las primeras del 2026, pues han pasado muchas cosas. Creo que lo que viene arrastrando, uno de los temas que va a seguir siendo noticia en este 2026 será este masivo fraude, el cual la administración del presidente Donald Trump viene denunciando, que además ha sido expuesto por un youtuber, un periodista independiente de nombre Nick Shirley, quien entendemos está haciendo un excelente trabajo y que también desvela cómo los principales medios de comunicación no le están dando cobertura, no la necesaria, y no están haciendo el escándalo que debería de ser al tratarse de un fraude de más de $1,000 millones. Y no es un fraude que comenzó ahora, sino que se viene denunciando desde hace más de 10 años. Entonces es importante poner esto en contexto. Lo que me llama mucho la atención, y ahora también se está replicando, sobre todo a través de cuentas de conservadores y republicanos, es cómo la cadena de televisión CNN, que son antitrumpistas declarados, que son zurdos declarados, que son demócratas y aliados de los demócratas, y ellos se exponen de esa manera constantemente, en vez de hacer un trabajo periodístico, lo que van es a tratar de cuestionar el trabajo que ha hecho Nick Shirley, este periodista joven independiente, que logró exponer, o por lo menos hizo un seguimiento, donde estas guarderías o estos centros de atención infantil pues simplemente no trabajan o no tienen niños atendiendo. Y mire qué ridículo. Estos mismos funcionarios o quienes estaban trabajando ahí dicen que no se trata de ningún fraude, de que evidentemente ahí sí hay niños que están siendo atendidos. Pero mire, curiosamente, estos mismos sinvergüenzas salen a decir públicamente que precisamente en una de las oficinas cuestionadas, en uno de estos centros de atención de niños cuestionados, entraron ladrones a robarse los documentos. Mire qué conveniente la respuesta que tienen estos defraudadores. Y es que es grave. Y no solamente el tema de que estas personas traten de querer salirse con la suya. Y ahora, primero, anteponen el tema del racismo, porque ahora tratan de decir a quienes estamos denunciando sobre este masivo fraude de que esto se trata de un ataque en contra de una comunidad afroamericana. Bueno, en este caso no son afroamericanos, son somalíes, son africanos. Que porque son negros, entonces ahora se le está yendo encima a estas personas y que son estos ultraderechistas de MAGA los que están queriendo ir en contra de esta comunidad. Pero no es cierto. En su momento, cuando yo vi la entrevista que le están haciendo la gente de CNN a este muchacho Nick Shirley, el que descubrió, que por lo menos expuso y logró poner un video viral de su trabajo de investigación, la gente de CNN se suma a esta forma de querer contrarrestar de los demócratas para que la opinión pública no vea que se trata de un fraude masivo y que tuvo que haber sido perpetrado con la colusión, con la ayuda, con la confabulación de los mismos funcionarios de izquierda. De otra manera no podría ser llevado a cabo. Entendemos que existe un trabajo de investigación de agencias federales que están sobre el gobernador Tim Walz, pero no necesariamente es la única ventana. Se está vinculando también a la representante Ilhan Omar. Y seguramente habrán muchos otros politiqueros que estarán involucrados ahí.
Y lo triste es ver cómo los principales medios de comunicación, en vez de hacer un trabajo de investigación por su cuenta, lo primero es que van e increpan a este periodista Nick Shirley para decirle si realmente fue a hacer su trabajo, en qué momento estaba ahí, si realmente le parecía bien que una guardería esté o no esté cerrada, o que esté abierta al público. Le digo, tengo un desdén muy bien justificado en contra de los principales medios de comunicación, porque realmente son basura. No hacen periodismo. Hacen un simple servilismo al Partido Demócrata, que ahora tratan de protegerlo buscando la forma de cómo desacreditar a la persona que hizo este video, que hizo la investigación y que expuso este fraude. Y es que ese es su accionar, la forma en desacreditar. A quienes hacemos periodismo independiente, esa es la forma que han encontrado para silenciarnos. Desacreditarnos, cancelarnos, ridiculizarnos, vilipendiarnos. Porque solamente su narrativa es la que debe estar por encima. Y otra vez, en detrimento del pueblo americano y a favor del Partido Demócrata. Tan fácil que es agarrar y hacer el trabajo de investigación por su cuenta. Estábamos viendo cómo en el último programa de Conserva la Voz, habían videos desde 2015, 2018 y que también son parte de la investigación, donde los padres de familia intencionalmente iban, hacían como que dejaban a los niños y en los minutos después se los recogían. Sí. Ahora hay más videos porque resulta que son los mismos agentes del FBI los que estuvieron poniendo cámaras. Un centro estuvo atendiendo supuestamente a 1,800 niños o más de 1,800 niños. Sin embargo, los agentes federales que pusieron estas cámaras de investigación solamente encontraron entre 20 y 23 niños. ¿Se da cuenta? De 1,800 o más de 1,800 niños que supuestamente ellos atienden y de los que cobran dinero de los contribuyentes, en los verdaderos registros solamente figuran 24. Digamos en el mejor de los casos. Ellos dicen que 20 a 23, pero pongámosle 25 incluso. ¿Se da cuenta la proporción del desfalco, de la mentira? Ahora, no solamente se trata de allá en Minnesota. Ahora hay otros estados que también se están dando cuenta de cómo estos inmigrantes, estos malos inmigrantes, han venido a aprovecharse del sistema. Y de que los politiqueros han implementado este tipo de normativas para que puedan ser vulneradas, para que puedan ser defraudadas. Estos programas que deberían servir para los niños estadounidenses simplemente no lo están haciendo. Y hay gente que se está sirviendo de ello. No solamente pasa en Minnesota, le digo, porque ahora estamos viendo a través de las redes sociales que hay gente que ahora está investigando por su cuenta, no necesariamente son periodistas, pero están yendo a preguntar si realmente estos centros de atención infantil o incluso de adultos funcionan o están dando servicio por el que cobran millones de dólares. Y resulta que en vez de encontrarse con centros o instituciones u oficinas en donde se pueda servir de manera pública a quienes supuestamente atienden, son simples casas personales, en donde además ni siquiera hay niños. Y esto es grave. Por eso este trabajo tiene que ser amplio. Hay una declaración que yo rescato, en realidad son dos. El día de ayer el presidente Donald Trump, durante una ceremonia, dijo brevemente que van a llegar hasta el fondo de las consecuencias, o sea, van a llegar hasta el final del caso. Pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también ha advertido que la gente estará esposada a medida que aumentan las consecuencias de amplias acusaciones de fraude bajo la supervisión del gobernador de Minnesota, Tim Walz. Dice: el presidente Trump no va a dejar al gobernador Walz libre de responsabilidades, haciéndose eco de los argumentos de la responsabilidad o de que la responsabilidad recae en el gobernador, ya que es el presunto fraude ocurrió bajo su administración. Leavitt dijo que la administración Trump ha aumentado recursos federales en Minnesota y que varias agencias están realizando investigaciones vinculadas a este presunto fraude. Entre ellos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está realizando operaciones puerta a puerta en presuntos sitios de fraude. Un esfuerzo federal clave que el director de ICE, Todd Lyons, discutió en Fox News. Y esto es lo que dijo: esta es una máxima prioridad para la administración.
El Departamento de Justicia, mientras hablamos, continúa ejecutando órdenes de allanamiento y citaciones. El Departamento de Seguridad Nacional está realizando investigaciones puerta a puerta en terreno en posibles sitios de fraude y también está llevando a cabo deportaciones continuas de inmigrantes ilegales en las comunidades de Minnesota. Tampoco tenemos miedo de utilizar la desnaturalización. Esa es una herramienta a disposición del presidente y del secretario de Estado y es una que esta administración ya ha utilizado anteriormente. Los departamentos de Salud y Servicios Humanos, Agrícola y Trabajo también están involucrados, uno cortando el financiamiento para el cuidado infantil en Minnesota hasta que la investigación se explore por completo. Otro investigando el programa de seguro de desempleo y el tercero escribiendo una carta exigiendo que Walz entregue el nombre de cada beneficiario de estos cupones de alimentos conocidos como SNAP en el estado. Toda nuestra administración está trabajando las 24 horas para llegar al fondo del asunto. El gobernador Tim Walz, dice acá, quien ha estado bajo intenso escrutinio desde que salió a la luz el problema del fraude, ha reconocido públicamente el problema y se ha comprometido a abordarlo, diciendo que la situación está bajo mi supervisión y que él es responsable de solucionarlo, incluso cuando su administración ha cuestionado algunas estimaciones federales sobre la magnitud del fraude. Me detengo en la lectura de este artículo, pero lo que realmente entiendo debería ser importante de la declaración de la secretaria de prensa de la Casa Blanca es que van a existir esposados. Y es que esa es mi pregunta. Usted me dirá, pero ¿debemos confiar en el trabajo de la administración? Sí, debemos confiar en el trabajo de la administración del presidente Trump. Pero ¿qué hemos visto a lo largo del 2025? ¿Lo recuerdo? Mientras salía la nueva oficina de Dodge, que estaba a la cabeza de Elon Musk, mucha gente, o sobre todo los titulares que salían de parte de esta oficina creada para que pueda hacer fiscalización el señor Elon Musk y su equipo de trabajo, hablaban de que se ha hecho que han encontrado mucha corrupción y que ha habido mucho despilfarro de dinero. Y han presentado cifras. Y usted recordará que nosotros hemos hecho eco de esas noticias y lo hemos criticado también. Porque no estamos para otro tipo de gobierno que es el que aprovecha una situación, lanza un titular amarillista, algo rimbombante y que simplemente quede ahí. En lo que va del 2025 de todos hechos de fraude y corrupción que se supone la oficina de Dodge había encontrado y que públicamente dijo que además estaba ahorrándole millones de dólares a los estadounidenses, ¿cuántas personas, cuántos funcionarios públicos hemos visto salir esposados? ¿Cuántos de estos funcionarios están, o por lo menos que nosotros tengamos algún conocimiento o información, cuántos de estos funcionarios que le han estado robando al contribuyente estadounidense están presos o siquiera están siendo procesados o hay algún tipo de sentencia? No los hay. Y es que ese es el problema más grave que tenemos hoy en la política de los Estados Unidos, porque parece que llegar a un cargo público representa impunidad. Y la aspiración máxima de todo delincuente es hacer o salirse con la suya después de haber hecho corrupción o de haber ido a desfalcar o haberse enriquecido ilícitamente y quedar libre. Porque parece que es un blindaje al que muchos de los que tienen dinero o los que tienen corporaciones o los que aspiran a tener riqueza a través de la política, pues apuestan a un puesto público. Y lo más grave de todo esto es que el ciudadano, que termina siendo el estafado, que termina siendo al que le han robado, al que le han sacado el dinero, al que han malversado el dinero, nunca recibe ningún tipo de justicia. Al contrario, cada vez estamos viendo cómo el sistema de justicia está perdiendo credibilidad. Y cada vez existe menos confianza en la gente de que realmente el sector político asuma consecuencias. Porque ya es hora de que nosotros como ciudadanos le exijamos a nuestras autoridades, o por lo menos le exijamos al cumplimiento de la ley, que quienes han cometido fraude, quienes han cometido corrupción, quienes se han enriquecido ilícitamente, quienes han hecho tráfico de influencias, pues tengan que responder ante la justicia. Y tiene que haber una cultura de consecuencias.
Si el político sigue viendo que, aunque exista más de $1,000 millones en robo, en fraude, en engaños, que se utiliza el sistema de justicia para una persecución, por ejemplo, política, y que todo esto no tenga ningún tipo de consecuencia política, ni siquiera civil, mucho menos penal, pues entonces esta gente va a seguir haciendo lo que le da la gana, porque parece que realmente el tener un puesto público lo que hace es darle impunidad a estos criminales. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que pueden salirse con la suya. ¿Habrá que hacer reformas en distintos tipos de leyes? Por supuesto que sí. Empezando seguramente por las normativas, las ordenanzas municipales, después las de condado, igualmente los del estado y finalmente las federales. Aunque exista leyes que sean severas, también tendremos que hacer una depuración de gente proba que esté dispuesta a hacer el cumplimiento de la ley y no a un trabajo servil a un partido político. Hay mucho que reestructurar este 2026, pero más importante aún, habrá que exigirle a este gobierno del presidente Donald Trump que, así como está diciendo la secretaria de prensa Caroline Leavitt, que hay personas que van a salir esposadas, que realmente lo veamos. Y no simplemente por buscar chivos expiatorios o para darle satisfacción a la gente, no. Es porque tiene que haber ejemplos de consecuencias, tiene que haber otra vez una cultura de consecuencias, en la cual politiqueros o gente que aspira a la política sepa que hay normativas y que hay un pueblo estadounidense cansado de este privilegio de la casta política y que va a buscar consecuencias. Y que esto no se puede quedar así. No se puede quedar así. Hay un dato que me parece importante, solamente por mencionarlo, ya casi cerrando con este tema. Dice, la auditoría de 2012 encontró, y esto es por parte de la oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, este es un dato que me parece crucial, sobre este escándalo de las guarderías infantiles de Minnesota, dice que una auditoría publicada casi una década antes de la administración Trump atacara a los 10,000 lakes, o sea, reveló que casi una quinta parte de todo el dinero de los contribuyentes destinado a los centros de cuidado infantil en el estado de Minnesota, aproximadamente $16 millones, estaba siendo malversado. Este es un informe de la Oficina del Inspector General, la HHS-OIG, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que publicó en julio del 2016 y encontró que al menos 18.91% de todos los pagos federales a los centros de cuidado infantil de Minnesota en el año fiscal de 2012 fueron marcados como indebidos. ¿Se da cuenta? Casi el 20%. Cabe destacar que Minnesota no reveló a los auditores cuántas organizaciones que recibieron pagos erróneos habían sido señaladas por funcionarios estatales o remitidas a las autoridades por violaciones. Los funcionarios estatales tampoco descalificaron a ninguno de los presuntos estafadores para que no obtuvieran más dinero de los contribuyentes, a pesar de no haber verificado a varios proveedores que facturan por el mismo niño al mismo tiempo, ni realizado visitas in situ a los sobreceptores de los fondos, es lo que señala este informe. O sea que estos funcionarios, una vez que se señala de que estas personas han cometido violaciones o que no han cumplido con ciertos requisitos, simplemente no los han puesto en una lista para excluirlos. No. Es más, aquí dice que varios verificadores de factura, o sea, que muchos de estos mismos centros registraron a un mismo niño en un mismo centro, o sea, un mismo niño siendo atendido en varios centros. ¿Qué le parece? Y al mismo tiempo. Dice, en total, la HHS-OIG encontró que se realizaron aproximadamente $311 millones en pagos indebidos en todo el país desde su Fondo de Desarrollo de Cuidado Infantil, el tercer programa de subvenciones en bloque más grande de Estados Unidos, detrás de la asistencia temporal para familias necesitadas y las subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Ya no solamente es el caso de corrupción, es el caso de defraudación, el robo de nuestros impuestos. Usted recordará que esta semana, el año pasado,
Yo le mencionaba de un caso particular en Virginia, de una madre que buscaba ayuda, una madre soltera, con 2 hijas, una de ellas con síndrome de Down, que buscó la forma de cómo poder encontrar ayuda para su niña. Pero por ciertos tecnicismos simplemente no lo podía hacer. Y veíamos cómo descaradamente esta gente somalí, o estos grupos somalíes, vinieron a estafar el dinero de los contribuyentes. Y cómo se destinaban ríos de dinero para gente, es más, para niños a los que ni siquiera se les está atendiendo. Ahora, esto que nos está mostrando este informe, o que estamos encontrando de un informe de hace 10 años, ya nos dice que se dieron alertas. Nos está mostrando que, de una manera se advirtió de todo este fraude. Y que han venido cometiendo. Y que lo siguen haciendo. El tema ahora pasa no solo por el hecho de que las personas han encontrado la forma de cómo robarle al Estado, al gobierno federal. Lo más grave, desde mi punto personal, es que se ha retirado la ayuda o le han quitado la ayuda a niños americanos que realmente lo necesitan. Guste o no escucharle. Y no es que sean los niños americanos ciudadanos de primera clase y los de inmigrantes ilegales o legales, no sé, de segunda clase. No. Se trata de prioridades, además de sentido común. Usted puede ser una persona muy buena gente, puede ser un muy buen samaritano, que seguramente si ve a una familia al caminar de su trabajo a la casa y están en condición de calle, usted puede ser generoso de llevarles un plato de comida y asistirle con un plato de comida para que ese día pues no pasen hambre. Pero si usted es una persona que está ya en el borde de la línea de la pobreza, en su casa hay 3 niños, su esposa no trabaja porque debe cuidar a los 3 niños, yo entiendo que su noble corazón va a tener que limitarse. ¿Por qué? Porque habrá prioridades que atender en su casa. No le va a llevar de comer a la gente de afuera cuando en realidad sus niños pueden estar necesitando ese plato de comida en casa. Cuando $10, que parece nada, que parece muy poco, le puede servir para un par de zapatos, medias o lo que sea para sus hijas. Y es que eso es lo más grave que la gente no entiende. Hemos sido convencidos por toda esta burda ideología socialista que le está convenciendo al mundo de que, bueno, a los estadounidenses, de que somos tan ricos y tenemos una capacidad económica tan grande que podemos darle de comer y asistir a todo el mundo. Mentira. Nuestra prioridad siempre tiene que ser el ciudadano americano, le guste o no. Y después el resto de la gente. Y después, mucho después, fuera de nuestras fronteras. Tenemos que tener prioridades. Será aquí en los Estados Unidos, donde tenemos que tener esa visión y cambio de paradigmas. Ya basta de toda esta idea del buenismo que ha traído toda esta corriente progresista. Tenemos que hacernos cargo primero del país y de las cosas malas que están pasando y empezar por la politiquería. Se lo dije, este 2026 habrá que hacer esfuerzos para también cambiar la mente del ciudadano americano de que con gusto paga los impuestos. Porque si bien es cierto, en años anteriores, esos impuestos estaban muy bien reflejados en las carreteras, en los hospitales, en las escuelas y demás servicios que este sistema necesita para poder seguir funcionando. Y está bien. Pero cuando hay un exceso de recaudación, esta gente, estos politiqueros, no saben qué hacer con este dinero, por eso lo despilfarran. Uno. Y ven la forma de cómo agarrar y robarse un pedazo para ellos. ¿Por qué? Porque hay un exceso en las arcas. Un exceso que no debería de ir a estas arcas y que debería quedarse en el bolsillo de cada ciudadano que trabaja duramente y que es el que contribuye para que este sistema funcione. Tenemos que otra vez restituir esta idea de America First. Primero, Estados Unidos de Norteamérica. Primero, los ciudadanos americanos. Parece mentira, pero este cuento de que somos una nación extremadamente rica
extremadamente generosa, pues se lo han creído los de afuera y por eso están viniendo. Pero no somos. Revise la media. Le puedo asegurar que usted a veces le van a sobrar los dedos de una mano, de una sola mano, de gente cercana que conozca, con los que ha tenido contacto, con los que habla, que están dentro de esa clase rica privilegiada. Le puedo apostar. Con los dedos de una mano, le sobran dedos ahí. Porque el resto de la gente que seguramente conoce es como quien les habla, gente de la clase media. O aún gente emergente, de la clase media emergente, que estaba saliendo de la línea de la pobreza. Porque no se olviden que cuando llegamos de nuestros países, estamos en la línea de pobreza. Que después de 3, 4 años de trabajo duro, esforzado, que puede usted tener su negocito o tener su trabajo, seguramente está siendo una clase media emergente. Y somos la mayoría. Y no nos está sobrando el dinero para regalarlo. A muchos, y le digo, cuando yo recuerdo, todavía cuando trabajaba allá en Telemundo por el 2016, un informe aquí en la Florida Central ya decía que la comunidad hispana en el corredor de la Florida Central ya no alcanzaba para tener capacidad de ahorro. O sea, quiere decir que un alto porcentaje de la población hispana aquí en el centro de la Florida estaba viviendo cheque tras cheque. Que si usted en su cheque gana $2,500, $3,000 mensual, prácticamente eso era simplemente para cubrir la renta, los seguros, la gasolina y la comida. Y ya estaba teniendo problemas para el tema de la vestimenta. O si usted tenía una emergencia, por ejemplo, se le revienta la llanta de un carro, se le rompe el aire acondicionado del vehículo o tiene algún desperfecto que necesita reparación, ya usted no tiene ese dinero. O no ha tenido tiempo de ahorrarlo porque siempre hay una emergencia y están viviendo cheque a cheque. Y le estoy hablando de un informe de 2016, hace 10 años. Ahora, pongámonos a pensar que en los últimos 5 años tuvimos una pandemia. O sea, esa gente que ya vivía al borde del cheque o al borde de la pobreza, casi le puedo asegurar que muchos de ellos han tenido que dejar incluso de trabajar para sí mismos. O sea, han quebrado sus empresas. Y muchas personas ni siquiera han podido recuperarse hasta el día de hoy. Pero tenemos a muchos de estos magos que vienen de otras partes del mundo y dicen, bueno, aquí hay un sistema que lo permite. Y usted dirá, pero pues, ¿cómo es eso? Nosotros estamos en pobreza, nos está faltando dinero para poder ahorrar o por lo menos para poder satisfacer alguna emergencia, incluso algún gusto de nuestros hijos, no necesariamente un viaje a Disney, no ir a vacacionar a Disney World, tal vez un pequeño viaje de una ciudad a otra nomás, que no esté muy lejana a la que usted vive. Y algunas personas simplemente no se lo pueden dar ese gusto, porque no hay. Pero estas asimetrías, ¿cómo se presentan entonces? La mayoría de los que somos clase media estamos viviendo al cheque, pero tenemos una otra parte de la población que puede estar en el mismo estado, que está viviendo a gusto a costillas del dinero federal o igual del dinero estatal, estafando. Y muchos de estos sinvergüenzas incluso hacen videos diciendo que pues les vamos a pagar nosotros su descanso, sus viajes, sus casas. Y se burlan. ¿Por qué? Porque el sistema está presto para ello. Y le digo, con toda honestidad, a mí me da mucho rabia, me da mucho enojo, me da mucha bronca. Muchos de estos somalíes han salido a hacer videos burlándose de nosotros. Diciendo además de que, a pesar del fraude, les vamos a seguir todavía pagando lo que ellos quieran. Y que tenemos que despertarnos más temprano para pagar más impuestos. Porque ellos son los que lo van a disfrutar. ¿Se da cuenta el grado de sinvergüenzura al cual estamos llegando? ¿Y sabe por qué es todo esto? Porque hay un sistema que lo permite, porque es la parte legal que lo permite. Pero también porque existe gente cobarde, pusilánime, débil, que no es capaz de levantar la voz y exigir cuentas. Que exijan fiscalización, rendición de cuentas. Y que también exija una cultura de las consecuencias. Y ese ya es hacia donde vamos.
Es importante mencionarlo y decirlo las veces que sean necesarias. Tiene que haber una cultura de la consecuencia. Si no, estos sinvergüenzas nos van a seguir robando y se van a seguir riendo en nuestras caras. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en X, antes Twitter, TikTok y YouTube. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que vea loramediatv.com, loramediatv.com. Es un espacio donde no solo va a encontrar este programa, sino información objetiva. Media, es www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Entre otros datos que me parece importante mencionar de lo que ha pasado en los últimos días, o por lo menos al inicio de este 2026, es la juramentación del socialista Zohran Mamdani en la ciudad de Nueva York, que ahora ya no es electo, ahora es el alcalde de la ciudad de Nueva York. Hay mucho simbolismo que a mí me parece importante mencionarlo. Ya no solamente la trascendencia de las palabras, de que él ha dicho durante su acto de investidura o de juramentación, de que él ha sido electo como un socialista y va a gobernar como socialista. Esa ya es una amenaza directa. Sin embargo, hay parte del simbolismo que me parece que es importante también hacerlo saber. Nosotros venimos varios programas hablando sobre este proceso de la islamización que debería ser considerado como una amenaza a la cultura occidental. Si usted revisa algunos videos, fácilmente puede darse cuenta que este proceso de islamización está muy avanzado en Occidente, y por Occidente entiéndase Europa, Estados Unidos y Canadá. Si vamos viendo las estadísticas, yo le decía también que el Reino Unido, 11 de las principales ciudades del Reino Unido ya están gobernadas por alcaldes como este Zohran Mamdani, musulmanes que además tienen la firme intención de aplicar su ley, la Sharia. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto de la juramentación de ayer de Zohran Mamdani? Es que en una nación prominentemente cristiana, donde el Bill of Rights, igual que la Constitución, hay fragmentos que podríamos fácilmente decir han sido elaborados basados en la Biblia. Somos una nación cristiana. Sin embargo, este sujeto, Zohran Mamdani, lo que hizo fue juramentar bajo el Corán. Pero usted dirá, Freddy, la primera enmienda protege la libertad de culto, de credo, de religión. Yo digo, pues sí. Pero vea usted que lo que le vengo diciendo sobre el proceso de islamización, que es un peligro para la cultura occidental, ya se está viendo de forma mucho más clara. Podría usted decir al principio, Freddy, usted está exagerando mucho, pero créanme, no es así. Esta idea, o por lo menos este tema del fraude somalí, no se olviden que muchos de ellos también son islamistas. En este video que yo le decía antes de ir a la pausa, o de videos de estos somalíes que se burlan de los estadounidenses, que además dicen que van a seguir robando, van a seguir recibiendo el dinero y que somos nosotros los americanos los que tenemos que salir a trabajar más temprano para pagar nuestros impuestos para que le llegue más dinero a ellos, pues esta gente también es islámica. Y ahora quieren usar el tema de la islamofobia, una aversión hacia los islamistas solamente porque son islamistas. Y no es así. Es porque para nosotros, en la cultura occidental, es incompatible nuestras creencias y nuestra forma de vivir, que es muy distinta a la de esta gente, a los islamistas.
Su implementación de la Sharia yo no la comparto y no la quisiera compartir y realmente no me interesa siquiera compartirla. Si esas personas realmente quisieran tener la buena voluntad de convivir con el cristianismo, pues lo demostrarían. Sin embargo, estamos viendo que cada vez hay formas más agresivas de adoctrinamiento en las escuelas, ya ni hablar de las universidades. Y ahora estamos viendo en la parte política. Y es que el Partido Demócrata ha visto que es importante aliarse con este proceso de islamización. Aunque yo estoy seguro que ellos saben, pero ante la opinión pública prefieren no saberlo, esto es algo condenatorio para ellos mismos. Y le digo con pequeños ejemplos, que usted puede ver reflejados allá en España, que es una de las naciones más progresistas, más socialistas, y que ha implementado todo este proceso de socialismo, acompañado de gente que está votando por socialistas, que son también los islámicos, porque ellos saben que deben votar por los socialistas para avanzar con su agenda. Pero mire lo contradictorio hoy. Las feministas, que son aliadas de estos socialistas, sobre todo las feministas radicales, que piden igualdad y todo esto, ahora se están dando cuenta que al haber permitido tanto inmigrante musulmán entrar a España, las están simplemente colonizando. Y tal vez esta palabra no sé si se ajusta o no, pero las están sometiendo a que ellas adopten su cultura, les guste o no. No voy a mencionar las estadísticas que no solamente están en España de violaciones, vejaciones, abusos sexuales contra menores de edad. Y esto mismo se puede usted ver en las estadísticas del Reino Unido, por parte de inmigrantes del Islam, quienes para ellos, el momento que la mujer menstrua, ya es mujer. ¿Se da cuenta las similitudes? Los socialistas, a través de las Naciones Unidas, para llevar adelante su agenda de género, ellos establecen persona. Ya no diferencian niño, bebé, adolescente o adulto. No, ellos dicen persona. ¿Ve las similitudes que ahora tienen algunos islamistas que consideran que la mujer, una vez que comienza a menstruar, o sea, la niña que está pasando a ser adolescente, entonces se pueden casar con ellas? Y las pueden tomar incluso por la fuerza, porque incluso su cultura les permite comprarlas, porque los padres pueden venderlas. Y esto parecía una cosa muy lejana, que jamás iba a pasar allá en Europa. Sin embargo, esto está sucediendo. Por eso le digo que mucha de nuestra cultura occidental es incompatible con el Islam. Sin embargo, como existe toda esta corriente socialista del multiculturalismo, ahora se condena de racista, de xenófobo o de islamofóbico cuando se habla de la amenaza que es la islamización en Occidente. Y ahora, le decía, este tema de la denuncia de fraude en Minnesota quiere llevarse por esa línea. Pero veamos, no solamente estamos hablando de que Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York, flamante alcalde de Nueva York, que además de públicamente decir que fue elegido como socialista y va a gobernar como socialista, jura con el Corán. El siguiente paso que da, y esta es una denuncia que sale en un grupo judío de derechos civiles, que ya ha salido a exigirle respuestas a Mamdani porque resulta que han eliminado publicaciones sobre la lucha contra el antisemitismo de la cuenta del alcalde de Nueva York. ¿Sí? Mire acá. Un grupo judío de derechos civiles está exigiendo respuestas al recién nombrado alcalde Zohran Mamdani después de que publicaciones anteriores sobre la lucha contra el antisemitismo fueran eliminadas de la cuenta oficial del alcalde en X de la Gran Manzana, pues lo que ha generado serias preocupaciones legales. El socialista demócrata, el primer musulmán en dirigir el ayuntamiento, ha sido acusado de eliminar 2 publicaciones de la era de Eric Adams que destacaban la lucha de la ciudad contra el antisemitismo, que se compartieron horas antes de que Mamdani asumiera el cargo y tomara el control de la cuenta el jueves. Esto es lo que ha dicho el Centro Nacional de Defensa Judía. Su declaración: es difícil exagerar lo inquietante que es uno de sus primeros actos como alcalde de la ciudad de Nueva York, en su primer día en el cargo, haya sido eliminar los tweets oficiales de @New York City Mayor que abordaban la protección de los neoyorquinos judíos.
Es lo que dice la organización en una carta dirigida al alcalde Mamdani. Cuando uno ve los procesos de la islamización, es donde nosotros empezamos a poner las banderas rojas y las alertas. Porque para mucha gente seguramente el mencionar de que, pero si ha quitado solamente 2 publicaciones de X, con eso no se puede acabar el mundo. Póngale alto a ese pensamiento mediocre y vaya revisando el accionar de una vez que los islamistas, porque están acompañando este proceso de islamización, que es un proyecto a largo plazo, pero que ya tiene décadas en Occidente, van tomando una vez que asumen el poder. Se supone que hemos visto que con estos movimientos de Free Palestine, toda esta corriente zurda, progresista, que está acompañada por los demócratas, les ha permitido no solamente amenazar, golpear a estudiantes en universidades, evitar que docentes sigan dando sus clases, cerrar calles, destruir monumentos, pintarrajearlos, quemar la bandera de los Estados Unidos. Todo esto a nombre de sus convicciones en defensa de Free Palestine. Gente que también abraza la línea musulmana. Ahora, usted dirá, pero solamente ha quitado Zohran Mamdani 2 publicaciones y ahora el grupo projudío está haciendo un alboroto. No. Nosotros no deberíamos estar solo preocupados por lo que dice esta carta dirigida al alcalde neoyorquino. Deberíamos ver cómo en los últimos 3 años, por no ir tan lejos, la cantidad de ataques a la fiesta de Navidad de los cristianos, porque nosotros celebramos la Navidad, la natividad, que significa el nacimiento de Cristo Jesús. ¿Cuántos de estos eventos navideños han tenido que ser cancelados? Revise. Ante la amenaza de que grupos islamistas vandalicen o quemen incluso las iglesias, hay gente que todavía no lo quiere ver. En vísperas, o más bien en el inicio de este 2026, en Ámsterdam quemaron una iglesia que ya estaba desacralizada, ¿cierto? Porque ya hay fieles que han terminado siendo conquistados con esto del laicismo y les han adoctrinado o les han enseñado o han aprendido de que es mejor ser ateos. Y está bien, pues cada quien responderá en el día del juicio final. Es su decisión, es su libre albedrío. Pero cuando la gente sale a decir, de forma, no sé si decir ingenua, que eso no se trató de un ataque de islamistas, pues me parece que es muy ingenuo, exageradamente ingenuo. Pero sí es cierto de que las autoridades están prefiriendo no decir directamente que fueron inmigrantes islámicos los que procedieron a la quema de esa iglesia. Pero otra vez revisemos las estadísticas. La persecución, la tortura y el asesinato contra cristianos, por ejemplo, en el continente africano, lo están haciendo los islamistas. La tortura, persecución, fusilamientos, asesinatos en Siria, lo están haciendo los islamistas. Así podemos revisar. En muchos países, las violaciones contra niñas, allá en el Reino Unido, están siendo de islamistas que creen que, pues según su ley, ellos pueden tomarla a la mujer, no importa la edad que sea. Vayamos revisando cuántas iglesias han sido quemadas por islamistas. Ahora, ¿estoy diciendo que todos los islamistas son quemadores de iglesias? Seguramente no. Seguramente no. Pero las estadísticas muestran que es el grupo que más odia a los cristianos. Y ahora tenemos aquí en los Estados Unidos, en una de las ciudades más grandes y económicamente fuertes de los Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, que va a ser gobernada por un socialista musulmán. Ahora, es la primera autoridad de este corte
que está gobernando en el país. No. Barack Hussein Obama era musulmán. Todavía no estamos confirmando si fue o no homosexual, pero sí es musulmán. Socialista, pues socialista. Comunista, no sé en qué espectro lo pondrá. Pero Barack Hussein Obama fue el que abrió las relaciones con la dictadura cubana, con la dictadura castrista. Ahí es donde nosotros tenemos que ver realmente hacia qué lado está apuntando el Partido Demócrata. Ayer escuchábamos no solamente a Alexandria Ocasio-Cortez hablar muy a favor de todas estas políticas que van a venir socialistas. Incluso en la toma o en la posición estaba Bernie Sanders. Tal vez usted no lo sabe, pero yo se lo cuento. El Foro de Sao Paulo es un grupo que usted puede entrar, que es un grupo nefasto, que tras la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, pues los cubanos sabían que ya no iban a tener ingresos. Y Fidel Castro va con este joven Luis Ignacio Lula da Silva hasta Brasil, donde establecen el Foro de Sao Paulo, una nueva línea de comunistas que prefieren ahora llamarse socialistas. ¿Por qué? Porque el comunismo ha sido muy mal visto y ha tenido pero pésimos resultados, ni hablar de la cantidad de millones de personas muertas por el comunismo. Y optan por el socialismo, que después Hugo Chávez Frías termina volviéndolo en la revolución bolivariana, el socialismo del siglo XXI. Paralelamente a ello, años después, se forma el Grupo de Puebla, que no es más que el mismo grupo de reciclados socialistas que llevan adelante políticas para poder hacerse con el poder en la región americana. Y este es el dato que tal vez usted no lo sabe. Una vez que se termina de formar estos dos grupos en español, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, se dan cuenta que es necesario crear una nueva organización, pero que ya aglutine a todos los socialistas del mundo. Pero esta vez los vamos a llamar progresistas. ¿Quién cree que funda la Internacional Progresista? Pues nada más y nada menos que la esposa de Bernie Sanders. Puede usted revisar los datos. No es un invento mío. Cuando usted entre a la página oficial de la Internacional Progresista, usted va a poder encontrar quiénes son los que conforman este grupo. Y va a ver también que muchos de estos ya están en la política doméstica de muchos países de la región y además en otros países del mundo. Esta gente tiene clara, muy pero muy clara, lo que quieren hacer. Por un lado, van a potencializar para toda esta corriente progresista y van a tener financiamiento porque hay dinero para hacerlo. Si no, créanme, sin el dinero de George Soros, sin el dinero de la Open Society, sin el dinero de Bill Gates, sin el dinero de Rockefeller Foundation o de la Ford Foundation, ninguno de estos proyectos socialistas estaría vigente. Porque sin dinero no lo pueden hacer, pero hay mucho dinero que van a dar. Y lo siguen haciendo y lo van a seguir dando. Por eso es que nosotros tenemos que abrir los ojos. Hay muchas entrevistas que explican por qué los islamistas van a abrazar cualquier política socialista. Porque son más fáciles de corromper, son más corruptibles. Son más fáciles de convencer porque no tienen convicciones. Y una vez que ellos asuman el poder, va a pasar lo que hoy está pasando en Europa. Han permitido una invasión migratoria masiva y descontrolada. Y ahora tienen un grave problema con esta inmigración. Porque es una inmigración musulmana, en su mayoría, que está alimentando este proceso de islamización. Por eso esto que mencionamos sobre Nueva York tiene que ser tomado con pinzas. Porque Estados Unidos es parte de esa cultura occidental. Una cultura occidental que lamentablemente está viendo poco a poco cómo esta islamización está abarcando lugares de poder. Pero nosotros no estamos haciendo nada al respecto. Déjeme cambiar de tema, y es que el FBI ha dado a conocer que ha frustrado un ataque terrorista de Nochevieja de un joven de 18 años inspirado en ISIS en Carolina del Norte. Se trata de Christian Sturtevant de Mint, de Carolina del Norte, acusado de planear asaltar una tienda de comestibles y un restaurante de comida rápida utilizando cuchillos y martillos. Según el FBI,
en Charlotte dijo que Sturtevant fue discretamente o directamente inspirado para actuar por ISIS. Se programó una conferencia de prensa para revelar más detalles en lo que va de esta jornada. Dice, la redada se produjo después del ataque de un camión inspirado por ISIS, perpetrado el año pasado por Shamsuddin Jabbar en Nueva Orleans, en el que murieron 14 personas y otras 57 resultaron heridas en Bourbon Street, cuando las celebraciones de Nochevieja estaban llegando a su fin. Eso se lo dejo nomás como dato para que usted tenga una idea de cómo muchos de los enemigos están aquí, adentro, en los Estados Unidos, y ni siquiera nos damos cuenta. Sin embargo, tenemos a los politiqueros de izquierda, a todos estos demócratas y los principales medios de comunicación encubriendo o cubriendo a todos estos criminales. En otro dato que me parece que es muy importante dar a conocer, usted pues se recordará que yo siempre le voy hablando sobre la cantidad de tiroteos que hay en el estado de Illinois o propiamente en la ciudad de Chicago. Pues resulta ahora que hay 2,274 tiroteos en el Chicago de Brandon Johnson en el 2025. ¿Qué le parece? Hubo 2,274 incidentes de tiroteos en el Chicago del alcalde Brandon Johnson, un demócrata, según datos publicados por el Departamento de Policía de Chicago. Los incidentes de tiroteos resultaron 1,847 víctimas, lo que supone un total de víctimas mortales y no mortales combinadas. El Chicago Sun-Times señaló que hubo un total de 416 asesinatos en Chicago en 2025. 400. Eso quiere decir que si hacemos la media, más de un asesinato por día. Sí, asesinato. Los 416 asesinatos disminuyeron, dice, de 587 de 2024. Ahora, como gran cosa, hay que celebrar que hay menos, cuando en realidad lo ideal sería que no existen. Pero veamos, el Sun-Times señaló que Jens Ludwig, del Laboratorio Criminal de Chicago, dijo que la razón de esta caída no puede ser una explicación específica de Chicago o alguna nueva política de Chicago que se centre en un tipo particular de delito. Pero yo quiero hacer la matemática. Si estamos hablando de 2,274, vamos a ver, 2,274 dividido entre 52 semanas laborales que tiene el año, sí, 43. Un promedio de 43, 44 en realidad. 44 tiroteos cada fin de semana. ¿Qué le parece? Y la gente, las autoridades del estado demócrata, porque es un estado demócrata, Illinois, o igual el alcalde es demócrata en Chicago, cuando el presidente Donald Trump decía que es hora de enviar a la Guardia Nacional para poder contrarrestar la delincuencia, ellos decían que no. No había nada que hacer ahí, que ellos estaban bien, que ellos lo podían controlar. Ahí está. El teatrito de los demócratas, que son los que impulsan la supresión de la segunda enmienda para quitar las armas a los estadounidenses, simplemente se cae. Es un teatrito que se cae. ¿Por qué? Porque Illinois es uno de los estados con más regulaciones, que atenta flagrantemente contra la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica a portar armas. Sin embargo, haciendo abuso de su autoridad, el estado de Illinois simplemente no puede parar los tiroteos. No los pueden controlar. Ahí están los resultados. Más de 2,000 incidentes de tiroteos. Y según estas autoridades, están controlando todo. Todo lo tienen bajo control. Déjeme cerrar rápidamente este podcast hablando sobre el anuncio del presidente de Argentina, Javier Milei, que ha revelado en una entrevista que se publicará próximamente que está trabajando activamente para establecer un bloque regional de 10 países de América Latina para hacer frente al cáncer del socialismo. Cuando fue entrevistado por Andrés Oppenheimer para CNN en español, Milei medio publicó un breve fragmento antes de la emisión de la entrevista completa del 11 de enero. El presidente argentino, dice aquí, es un férreo opositor al socialismo y a todas sus formas de colectivismo. Aún no le hemos dado nombre, pero ya hay un grupo de 10 países trabajando en ello y seguiremos avanzando. Intentamos formar un bloque
en el que nuestra propuesta es abrazar las ideas de libertad y enfrentar el cáncer del socialismo en sus formas diversas, ya sea el socialismo del siglo XXI, el socialismo progresista, por no mencionar las versiones más extremas. Yo solamente quiero cerrar esto que dice Javier Milei, porque me parece que es importante mencionar que durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados y la cantidad de países en el mundo que luchó contra el comunismo, lo que le faltó, además de derrotar al ejército de Hitler y ver la forma de contrarrestar también a la Unión Soviética, era condenar públicamente el comunismo. Porque de otra manera, si nosotros como naciones del mundo, después de semejante atrocidades que se vieron durante la Segunda Guerra Mundial, hubiéramos condenado el comunismo, pues ya sería una práctica en las escuelas públicas para que se rechazara siempre el comunismo, o todas estas ideas colectivistas, o esta idea inmoral de aprovecharse del trabajo de las otras personas. Por eso es importante, y yo rescato lo que hace en su trabajo el presidente de Argentina, Javier Milei. Tienen que haber muchas más corrientes por la libertad. Y entender que la libertad no es hacer lo que les da la gana, sino la libertad con responsabilidad. Es lo que siempre se debería promover. Y que debe haber un respeto a la propiedad privada, pero más importante a la vida. Sí, tiene que haber un respeto a la vida, a la dignidad humana. Propiedad privada, la soberanía de las naciones, para así evitar que organismos supranacionales como las Naciones Unidas o el Foro Económico Mundial sigan interfiriendo con todas sus políticas progresistas. Habrá que hacer un examen de conciencia para ver cuál es el rumbo que América Latina quiere después de todo el fracaso del socialismo que tiene décadas llevándose. Ojalá entremos en una profunda reflexión y nos sumemos también a este esfuerzo que van a hacer estas supuestas 10 naciones que ya están hablando para hacer un bloque para contrarrestar este socialismo en este 2026. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Esta es una lectura, Juan capítulo 1, versículo 19 al 28. Tengan todos un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.